Bendiciones, bendiciones. Quiero compartirles hoy unas profecías que se cumplieron en Jesús. Y son muchas las que se han cumplido en Jesús, pero hoy voy a tocar uno de los profetas mayores, uno de los 5 profetas mayores, Isaías. Entonces, para eso vámonos al libro de Isaías, capítulo 7, versículos 14. Y vamos a ver primero las profecías sobre el nacimiento de Jesús. O sea, sobre el comienzo de Jesús cuando iba a venir a esta tierra. Profecías sobre el nacimiento de Jesús y después las profecías cuando muere Jesús, que el profeta Isaías habló sobre esto. El profeta Isaías, esta profecía la escribió aproximadamente 742 años antes de Cristo. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mire esa profecía sobre Jesucristo. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y si vamos a Isaías capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando sobre Jesucristo como nuestra luz. El versículo 6 del capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Jesucristo es admirable. Se llamará su nombre admirable. Jesucristo es admirable. Consejero, mire, dice, consejero. ¿Quién mejor nos puede dar un consejo que Jesús cuando nosotros nos postamos, nos arrodillamos y ponemos nuestra vida delante de Él? Dice, Dios fuerte, mire, está profetizando sobre Jesús. Son profecías sobre Jesús. Sin embargo, aquí dice Dios fuerte, como para los que dicen es que Jesús no es Dios. Si Jesús es Dios Hijo. Y mire, Dios fuerte, sin embargo también dice Padre eterno. Por eso Jesús dice en muchos evangelios, en ellos, en Juan 14 dice, el Padre y yo uno somos. Y aquí se profetiza sobre Él como Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Mire, han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años. Y no hay límite, o sea, millones de personas conocen a Jesús en cada temporada, en años, miles de personas conocen a Jesús, millones de personas conocen a Jesús en el mundo hoy en día y han escuchado hablar de Jesús y millones de personas le han recibido. Sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Entonces mire cómo profetizó Isaías sobre el nacimiento de Jesús. Pero ahora vámonos a Isaías 52-53. También profetizó sobre la muerte de Jesús. Y para eso nos vamos a ir al libro de Isaías capítulo 52 versículo 13. Mi Biblia tiene un título que dice Sufrimientos del siervo de Dios. Y dice este versículo 52:13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Está profetizando sobre Jesús. De hecho, esta es una Biblia de estudio. Esta que yo tengo aquí es una Biblia de estudio, y todo está en letra roja porque son profecías que se cumplen en Jesús. El versículo 14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres. Está diciendo cómo murió Jesucristo en la cruz. Su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesucristo fue totalmente desfigurado. Por eso la película La Pasión de Cristo es la que medio se acerca a cómo Jesús murió. Porque Jesús murió de una forma muy humillante y murió por ti y murió por mí. Dice que fue desfigurado. Su rostro era irreconocible de tanto golpe, tanta tortura que recibió. Dice: así asombrará él a muchas naciones,
Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Y vámonos al capítulo 53. Sigue profetizando Isaías sobre Jesús, sufrimiento sobre el siervo de Dios. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Vuelve y dice aquí, no hay parecer en él. No hay parecer en él. Murió totalmente desfigurado, desechado. Ustedes se imaginan la mera corona de espinas que le pusieron en la cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Esa corona traspasó, eran unas púas largas y traspasaron su cabeza. Miren la sangre cómo le correría. Ahora eso, los golpes, porque dice que Jesucristo fue golpeado en la cara. Su mejilla la jalaban, sus mejillas la jalaban, lo escupían. Dice, más inatractivo para que le deseemos. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le haremos más inatractivo para que le deseemos. Por eso debemos amar a Jesucristo y recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Él es suficiente, Jesucristo basta. Dice el 3 de Isaías 53, capítulo de Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Nuestro Señor Jesucristo fue despreciado, fue desechado. Podemos ver que aún sus discípulos en ese momento, solamente Juan se quedó, pero los demás huyeron. Mire que Pedro lo negó, en ese momento todos se acobardaron. Jesucristo estuvo solo, a excepción de su familia que estuvo ahí, como lo podemos ver, su madre María estuvo ahí, algunos amigos, como les decía, Juan estuvo ahí, despreciado y desechado entre los hombres. O sea, estuvieron ahí en ese momento cuando fue crucificado, en el momento de su muerte, humanamente. Varón de dolores, varón de dolores. Mi Jesús fue todo un varón. Tenía que haber sido un varón para soportar esa tortura. Por eso murió a los 33 años. Se dice que una persona hasta los 33 años tiene la suficiente fuerza. Y Jesucristo a los 33 años tenía la fuerza suficiente para soportar el castigo que se venía sobre él. Ustedes han visto un futbolista después de los 33 años, 34, ya muchas veces hasta le entregan el pase, porque ya empiezan, llegan hasta los 33 y se sostienen, pero ya empiezan a menguar. Pero a los 33 es que están en su plenitud física, fuerza. Jesucristo por eso murió a los 33 años. Está en su plenitud física. Fuerte, vigoroso, para poder aguantar el martirio y para que se cumplieran las profecías sobre él, porque no una tortura de esta sobre otro hombre no se hubiera desmayado, no hubiera llegado a la cruz, y Jesucristo debía llegar a la cruz para que se cumpliera la palabra, y Jesucristo aguantó. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús ya venía preparado, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mire cómo Isaías se metía y no lo estimamos. Pero nosotros tenemos la oportunidad hoy de decirle, Señor Jesús, creo a tu palabra. Creo que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Redentor. Mire, el versículo de capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Mire, Jesucristo en la cruz pagó por nuestras enfermedades. Dice, sufrió por nuestros dolores. Podemos orar, si tenemos enfermedades podemos orar para que Jesús nos sane, decirle, Señor, yo voy a tu palabra, creo en tu palabra, tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores, y dice ahí, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, o sea, él pagó el precio por el pecado tuyo, por el pecado mío, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, Jesucristo pagó para que nosotros tuviéramos paz. Muchos pueden decir, es que estoy sufriendo mucho, estoy por dificultades. Jesucristo dijo, venid a mí los que estén cansados y afligidos y yo os haré descansar. Sobre él tenemos paz. Él no dijo que no tendríamos problemas o dificultades, las tendríamos. Pero no es lo mismo un problema sin Jesús que un problema con Jesucristo.
Él puede traer paz en medio de una dificultad. De hecho, él en este momento de amargura, tenía cierta paz porque había un ángel que le protegía. Para él esto fue un momento muy difícil también, pero decía que venía un ángel y le fortalecía. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Evangelio de Lucas 22, versículo 42. Jesús ora en el Getsemaní. Y Jesús, mira la oración que hizo en ese momento de agonía. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús ya sabía lo que venía sobre él. Cuando dice pasa de mí esta copa, ese sufrimiento que venía sobre él. Él ya sabía el castigo que venía sobre él, que iba a ser crucificado, el rechazo, la lapidación, los 39 azotes que le dieron en su espalda, en todo el cuerpo, como iba a morir crucificado, iba a tener que caminar con esa cruz por varios kilómetros, amagullado, humillado, sin dormir. Y él ya sabía, y él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, él humanamente decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero mire como dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Jesús pagara el precio por nuestros pecados. Y mire ese 43, dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, para darle fuerza, para animarlo, para que siguiera adelante por esa victoria que iba a tener, porque fue una victoria lo que tuvo Jesucristo. Triunfó en la cruz. Jesucristo no fracasó en la cruz. Jesucristo triunfó en la cruz. Fue una victoria. Y dice el 44, y estando en agonía oraba más intensamente. O sea, mire el ejemplo que nos da Jesús. A veces tenemos una dificultad, un problema, y lo que hacemos es llorar. No, está bien que lloremos, pero también que oremos. Jesucristo, el problema que tenía tan difícil, y dice que oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Mire, dice la palabra que Jesús sudó gotas de sangre. ¿Cómo sería el estrés, la carga que tenía Jesús, que sudó gotas de sangre? Y esto fue comprobado científicamente, porque mucha gente quiere negar esto. Si la Biblia lo dice, es verdad, pero científicos dicen que una persona en medio de un estrés como el que él tenía, un agotamiento como el que él tenía, lo que se le venía encima, lo que él sabía, el problema tan difícil que se le venía encima, por todos nosotros, por tu pecado, por mi pecado, dice que él sudó gotas de sangre que caían a tierra. Sigamos con Isaías 53 y vamos para el versículo, otra vez versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted puede decirle: Señor Jesús, tú moriste en la cruz por mis pecados, y tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Y pídale al Señor, si tiene alguna enfermedad, algún problema: Señor, tú me puedes sanar. Yo creo en tu palabra, y que se haga la voluntad del Señor sobre nuestra vida. Dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mire, él murió porque el hombre se descarrió, el hombre pecó, el hombre cogió su propio camino, creyendo que ese camino era el correcto. Dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de perdición. Dice: cada cual cogió por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en la humanidad de Jesucristo, hombre, el pecado de todos nosotros. Era necesario que el Cordero de Dios llevara el castigo, pagara por el pecado de todos nosotros. Juan Bautista, cuando vio a Jesús, lo vio que venía sobre él, y ya había una profecía que decía: cuando veas que sobre cierto hombre, sobre esta persona, desciende el Espíritu Santo como paloma, ese es por el cual tú estás preparando el camino. Y cuando él vio a Jesús, inmediatamente dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso tenía un significado grande en ese momento,
porque ¿qué hacían antes en ese entonces y antes de eso? Tenían que sacrificar corderos, animales a toda hora, para que por medio de su sangre recibieran perdón. Y él dijo, ya no necesitamos corderos. He aquí el Cordero de Dios, el único Cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado de los hombres. Por eso podemos ir tranquilamente a Jesús y decirle, Señor, tú moriste en la cruz por mis pecados, te acepto, te recibo, porque tú pagaste por mi pecado. Y miren este 7 de Isaías 53:7. Angustiado él, profetizó Isaías. Recuerden esta palabra, escrita muchos años antes, aproximadamente 740 años antes de que sucediera. Angustiado él y afligido. Jesucristo estuvo angustiado, estuvo afligido. Dice, no abrió su boca. Él dejó que hablaran lo que quisieran contra él, no abrió su boca. Y mire aquí dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él estaba pagando el precio por nuestros pecados, por nuestras faltas. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién podrá contar las generaciones que hemos sido salvas por Jesucristo haber pagado el precio en la cruz por nosotros? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue herido por nuestras rebeliones. Mire que por varios versículos Isaías lo dice aquí, fue herido por nuestras rebeliones. O sea, él no murió como los judíos lo contaron en ese momento, que por pecador, que por blasfemo. En ese momento él murió fue por nuestros pecados, por nuestras propias rebeliones. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mire, Jesucristo cuando murió al lado de dos ladrones, fue crucificado al lado de dos ladrones. Por eso dice aquí, se dispuso con sus impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. La sepultura dice que fue por hombres ricos que ya tenían la tumba, la tenían preparada. Entonces por eso dicen aquí, Nicodemo y Arimatea fueron los que van a la tumba. La tumba era de Arimatea, un hombre rico que dispuso la tumba. Todo se cumplió en Jesús. Mire cómo lo va diciendo Isaías. Mas con los ricos su sepultura, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesucristo fue santo, fue puro. Jesucristo santo. No podemos escuchar las blasfemias que hablan por ahí sobre Jesús, que Jesús fue amante de María Magdalena. Es una blasfemia, eso es blasfemia del diablo. Jesucristo fue santo, fue puro. Y mire, lo dice aquí Isaías, no hubo engaño ni maldad en él. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, en sacrificio por nosotros. Su vida fue puesta en sacrificio por nosotros, por el pecado. Y dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y miren este versículo 11. Verá el fruto de la aflicción. Mire, fue afligido, fue angustiado, fue menospreciado, fue desechado, fue crucificado, fue lapidado, fue horadado en sus manos, en sus pies. Una corona de espinas traspasó su cabeza, sus ropas la rifaron, fue crucificado desnudo. Jesucristo fue crucificado desnudo, humillado totalmente. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Ese fruto somos nosotros. Las almas, lo que decíamos ahorita, los millones de almas que hemos creído a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Y dice, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevarán las iniquidades de ellos. Mire, el gozo de Jesucristo,
es cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros le aceptamos como Señor y Salvador, cuando creemos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y dice el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Mire, Jesucristo derramó su vida hasta la muerte. Pueden escuchar, Jesucristo en la cruz lo único que hizo fue hablar 7 palabras. Y la última palabra de consumado es. O sea, he triunfado, he ganado, he vencido. Todo ha sido consumado por lo que tú me mandaste a que cumpliera. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire, y como les decía, profecías de Isaías, del profeta Isaías, capítulos 53, capítulos 52, 53, escritas 740 años antes, y cómo se cumplieron en Jesús. Comenzamos leyendo cómo profetizó Isaías sobre el nacimiento de Jesucristo hombre, porque Jesucristo ya existía en los cielos, solamente que le plació venir a esta tierra. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios entregó a Jesucristo, su Hijo, a morir por nuestros pecados, y dice que de tal manera nos amó Dios, que entregó a su Hijo único para que todos los que creamos en Él seamos salvos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted quiere ser hijo de Dios, debe recibir a Jesucristo. La Biblia da estos versículos donde dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, no cualquiera es hijo de Dios. Dice, al que recibe a Jesús como Señor y Salvador, al que cree en esto que acabamos de leer, estas profecías sobre Isaías, que se cumplieron en Jesús, perfectamente se cumplieron en Jesús. ¿Ustedes cómo se explican que Isaías escribía esto y muchas veces ni entendía lo que escribía? Porque recuerden que ellos escribían por revelación del Espíritu Santo. La palabra es inspirada por Dios. La palabra es revelada por Dios. Los hombres que escribieron fueron porque escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Entonces Isaías sentía en su corazón escribir lo que el Espíritu Santo le decía. Y mire cómo se cumplió esto después en nuestro Señor Jesucristo, tal cual fue escrito. Entonces, ¿cómo no decirle, Señor Jesús, tú eres mi Salvador, mi Señor, y te recibo? Yo quiero ser hijo de Dios y te recibo. Te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Señor, te recibo como mi Redentor. Yo creo que tú pagaste el precio por mis pecados. Romanos capítulo 10, desde el versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que creemos, que si confesares con tu boca, o sea, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor, si confesares con tu boca que es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. O sea, creemos en nuestro corazón para justicia, pero con la boca debemos de confesar, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo, creo en lo que hiciste por mí en la cruz, creo que moriste por mis pecados, por mis faltas, por mis errores, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y dile, Señor Jesús, señorea en mi vida. Dile, Señor, mira qué hay en mi vida que no te agrada y quiero comenzar a caminar contigo, quiero entregarte mi vida. Y dile, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Primero hay que pedirle perdón y decirle, Señor, perdona mis pecados, mis faltas. Reconocer que somos pecadores. El peor error de una persona es decir que no es pecador. Una vez le compartía a una persona y él me decía, yo no necesito Jesús, porque le hablé de Jesús, yo no necesito Jesús. ¿Y por qué? Dije, porque vea, yo soy un hombre bueno. Vea, yo no robo, yo no mato,
yo cumplo con mi esposa, con mis hijos, yo merco, yo todo lo necesario, no le hago mal a nadie, yo no necesito de Jesús. Mire, la palabra dice que el mero hecho de decir eso ya está pecando. El mero hecho de no creer en Jesús ya está pecando. Todos necesitamos a Jesús y todos somos pecadores. Ah, entonces usted no dice mentiras. Yo no digo mentiras, ni una pequeñita, no. O sea, muchas veces uno ha dicho, no, allá te caigo a las 2 de la tarde y llegó a las 2:15, ya mentiste. O nunca ha robado nada. Nunca en su vida ha robado nada, entonces no es ladrón. O nunca adulterado. Ah, no, yo no soy fiel a mi esposa. Así, pero Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. O sea, nunca has mirado a una mujer para codiciarla, no. Ah, no, sí, yo sí lo he hecho. Entonces ya has cometido adulterio, tienes que pedir perdón. Mire, todos somos pecadores, pero tenemos que reconocerlo y pedirle perdón a Dios. Y Él conoce nuestras debilidades, nuestras batallas, nuestras luchas. Él nos conoce tal como somos, pero quiere que nos postremos, que nos humillemos y que veamos perdón por esos pecados, por esas faltas. Y inmediatamente cuando hacemos eso, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Mire, el Espíritu Santo está en la tierra, porque desde Hechos 2 dice que vino sobre 120 personas. Fue un estruendo tremendo cuando vino el Espíritu Santo y todas fueron llenas del Espíritu Santo y está en la tierra el Espíritu Santo. Pero no está sobre toda persona. ¿Por qué? Porque para que el Espíritu Santo esté sobre una persona tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que arrepentirse de sus pecados. Y dice la palabra que en el momento que hacemos entonces viene a habitar el Espíritu Santo entre nosotros. Y entonces el Espíritu Santo empieza a llevarnos a conocer a Jesucristo, a conocer la palabra de Jesús, a conocerle más a Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, la forma como murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Porque Jesucristo triunfó en la cruz. Si Jesucristo hubiera muerto como lo narró aquí el profeta Isaías, y solamente que murió así tal cual, pero Jesucristo murió y al tercer día se levantó. Al tercer día se levantó entre muertos, triunfó. Se levantó la resurrección y dice la palabra que así como Jesucristo fue sepultado, nosotros somos sepultados. Y cuando nos bautizamos, cuando creemos en Jesucristo, nos bautizamos, dice que nos levantamos, o sea, resucitamos con Él, juntamente con Él, con Jesucristo. El triunfo de Jesucristo murió en la cruz, pero al tercer día se levantó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué no le dices a Jesús, perdóname todo pecado? Dile, perdóname toda falta. Dile, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que he fallado de muchas formas. Dile, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Dile, señorea en mi vida. Dile a Él, Señor Jesús, señorea en mi vida. Toma control de mi vida, Señor Jesús. Toma control de mi vida totalmente. Quiero que tú señorees mi vida. Dile eso. Te recibo como mi único Señor. Te recibo como mi Salvador, como mi héroe y mi campeón. Porque eso es Jesús. Si hay un héroe de verdad es Jesús. Todos los héroes que sacan son ficticios en películas, son ficticios, son inventos. Si hay un héroe real es Jesucristo. Miren la forma como Él murió. Pueden ir a leer estos capítulos más a fondo, estudiar más a fondo los evangelios. Los evangelios, cómo narran la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo murió por nuestras faltas. Él es nuestro héroe. Él es nuestro campeón. Él es nuestro Señor. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle a Él? ¿Cómo no decirle, Señor Jesús, te amo? ¿Cómo no decirle, Señor Jesús, te adoro, te alabo? Él es digno de adoración, de alabanza. De alabanza por lo que ha hecho. Debemos de alabarle por lo que ha hecho, todo lo que ha hecho. Y de adorarle por lo que Él es. Porque es santo. Porque es bueno. Porque es digno. Porque es todopoderoso. Y un día nos vamos a encontrar con Él. Si le recibimos en esta tierra, un día nos vamos a encontrar con Él. Tú le puedes decir, Señor Jesús, que el último día que tú me permites vivir en esta tierra, el último aliento mío, el último día que se desprenda mi alma de este cuerpo,
ese último día que se desprende mi alma de este cuerpo, al que quiero ver es a ti, decirle, Señor Jesús, que seas tú extendiendo tu brazo, que seas tú recibiéndome y no nadie más, que seas tú recibiéndome en ese momento que parta de esta tierra, que seas tú recibiéndome en ese momento. Tú le puedes decir eso y Él va a estar ahí. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, me voy a preparar lugar para ustedes. Él se fue hace ya más de 2000 años, partió de esta tierra, ascendió al cielo, está frente a la diestra de Dios y nos dejó el Espíritu Santo para que nos recuerde todo esto. Pero Él se fue a preparar una morada, un lugar para todos nosotros. Solamente que debemos creer y tener fe, y creer que Él lo hizo por cada uno de nosotros. Mire, la salvación está ahí, en creer en lo que Él hizo, y cuando aprendemos a conocerlo, cuando la vamos conociendo más, ya empezamos a decirle, Señor, quiero obedecerte, ayúdame a obedecer tu palabra, porque se necesita sabiduría para entender la palabra de Dios, y se necesita valentía para obedecer la palabra del Señor. Y siempre vamos a fallar, pero qué bueno que cuando fallemos nos podamos pues a decirle, Señor, perdóname por lo que te fallé, y Él ya sabe que le fallamos, solamente que nosotros debemos reconocerle, Señor, mira, hoy cometí este pecado, hoy hice esto, hoy miré de más, hoy fui altivo, hoy fui orgulloso, hoy miré de más, o cuando vienen sueños inapropiados, Señor, llévate todo sueño, ya te toma el pensamiento, y pedirle perdón a Él. Y Él nos entiende, porque Él vivió 33 años humanamente, Él siendo Dios bajo el cielo, y 33 años vivió como nosotros. Mire lo lindo de Jesús, si alguien nos puede entender, es Él vivió como nosotros. Él tuvo las mismas tentaciones que tenemos cada uno de nosotros, solamente que Él no cayó a la tentación, Él no cayó en tentación. Mire, la palabra registra que lo primero que hizo Satanás fue a tentarlo. O sea, que ser tentado no es pecado, podemos ser tentados. El pecado es caer en la tentación. Jesucristo no cayó en la tentación. A Satanás le dijo, apártate de mí. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y lo derrotó. O sea, la tentación puede llegarnos, pero no, el pecado es no caer en la tentación. Jesucristo nunca cayó en la tentación. Él fue santo, Él vivió santo. Él los 33 años que vivió en la tierra fue santo, fue puro, fue sin mancha. Por eso era el único que podía morir por nuestros pecados. Los corderos que mataban antes tenían que ser corderos puros, de lo mejor que había, para poder que hubiera expiación por nuestros pecados. Pues Jesús fue ese cordero puro, lo mejor que había, sin mancha, sin pecado, porque si no, ¿cómo iba a morir por nuestros pecados? ¿Cómo iba a haber expiación por nuestros pecados? Los pecados de la humanidad, de todos los que crean en Él, no iba a ser posible a no ser que fuera puro. Por eso cuando escuchen blasfemias de hombres que quieren escribir sobre Jesús, que dicen que humanamente tuvo, los que atrevan a decir que tuvo relaciones con María Magdalena, eso es del diablo, eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Jesucristo fue puro, fue santo, fue sin mancha. Él murió por nuestros pecados, por nuestras faltas, y debemos de reconocerle y así creer, y así fue, y así lo dice la palabra. Jesucristo fue puro, sin mancha y sin pecado. Y entonces Él conoce nuestras debilidades. Por eso les decía, ¿a quién más podemos humillarnos ante Él? Venid a mí los que estén cansados y afligidos, y yo os haré descansar. Hay descanso en Él, hay paz en Jesús, recíbale. No sé qué problemas puedes tener tú, no sé qué por dificultades estás pasando, o en estos momentos con esta pandemia que está viendo en el mundo, tal vez estás angustiado. Entrega la vida a Jesús, entrégale tu alma a Jesús, recíbelo como Señor y como Salvador, decirle, creo en ti, creo en tu palabra. Dice Hechos 4, creo que es, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, Dios nuestro. No hay otro nombre. Dile, Señor, tú eres el único que murió por mí en la cruz. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Redentor. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Mire, la paga del pecado es muerte. O sea, si pecamos y no arrepentimos, morimos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe a Jesús como tu Salvador. Es el mejor regalo que nos puedes haber dado en esta vida. Recibir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. No hay otro regalo más precioso que ese. Este es el regalo para vida eterna. Es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, recibir a Jesús como Señor y Salvador. No crea que lo mejor en esta vida es llenarnos de plata, llenarnos de dinero, de oro, de propiedades. Mucha gente cree que lo material es lo mejor. No, eso pasa, eso queda aquí. El día que muramos, vamos a partir de esta tierra y ¿qué nos vamos a llevar? Nada. No nos llevaremos absolutamente nada de lo material. Pero sí podemos tener nuestra salvación y vida eterna, el mejor regalo, la salvación y vida eterna. Estar seguros de que el día que partamos de esta tierra, el día que nuestro cuerpo muere y nuestra alma tenga que partir hacia el cielo, a darle cuentas a Dios, que tengamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.